Bueno, ya sé que estoy sacando este vídeo tarde. 3 semanas tarde XDDD. Pero bueno, es que el locuendo se fue a la mierda y tuve que arreglarlo. Así que empecemos rápido. Esta saga desde sus inicios, salió en distintas plataformas, cada una de todas sus entregas existentes. Sin embargo, han habido entregas nuevas o versiones de las ya existentes que se han cancelado en su salida para alguna plataforma, y aquí hablaré de todos los juegos que se han cancelado con toda la información existente sobre su cancelación y más datos. Así que para ir comenzando vamos por una versión del primer Resident Evil que fue cancelada y quizá muchos ya conocen. Así es, hablo del Resident Evil original para la portátil Game Boy Color. Esta versión estaba basada en la original de PS1, aunque con una menor calidad gráfica y sonora, sin embargo, aunque no lo parezca, era increíble no solo para la consola, sino para su época, porque sería el primer juego portátil de esta saga. Esta versión incluiría una nueva versión del modo batalla que salió en Sega Saturn, solo que esta vez sería como el Extreme Battle del Resident Evil 2, pues nuestro objetivo sería desactivar unas bombas que estarían en la mansión. ¿Cuál fue su cancelación? Pues bueno, fueron dos factores. El primero era el espacio de los cartuchos de la consola, pues estos solo almacenaban 4 MB, y cuando se llevó el 91% del trabajo realizado, el tamaño del juego había llegado al límite absoluto de los cartuchos. El otro factor y quizá dominante en su cancelación fue la decisión de Capcom, pues cuando si bien estaba terminado en un 91% el juego, este 91% suponía ya todo el juego completamente diseñado con todos sus escenarios, aunque claro faltando enemigos, el final del juego y claro el mencionado nuevo minijuego que traería. Las palabras de Capcom fueron muy simples. No estamos felices con el producto y no creemos que los consumidores lo vayan a estar. Y con esto cancelaron una genial versión así de fácil, pues aunque el cartucho se había llenado, esto era porque aún no usaban herramientas de comprensión, por lo cual la cancelación fue más que nada por la decisión de Capcom de hacerlo. Aunque para el año 2012, gracias a una recaudación fue posible la liberación de este juego a todo el mundo en lo que había quedado después del trabajo hecho por Odgen. Aún así fue una cancelación tonta, de seguro vendía bien, pero bueno, sigamos con el siguiente juego cancelado. Además cabe mencionar que en su liberación salieron dos versiones del juego. La primera y más estable, en la cual podemos jugar con Jill y Chris, además de usar todas las armas que se habían programado en el juego, las cuales serían el cuchillo, la pistola y la escopeta, pues aunque armas como el lanzagranadas y la Magnum podían recogerse como cualquier objeto, no podemos equiparlas. La segunda versión liberada, en la cual nos encontramos con muchos bugs, además de que solo podemos jugar con Chris, y la escopeta la tenemos desde siempre. Durante el año 2014, algunos modders sacaron una tercera versión basada en la primera versión, la cual nos da la posibilidad de explorar el juego al completo. Pues las versiones liberadas por Capcom nada más podías llegar hasta antes de la pelea con la planta 42. El siguiente es el Resident Evil 2 para la Sega Saturn. Fue por allá del año 1998, después de lanzarse la versión de PS1, Capcom tenía planeado llevar la segunda parte para la consola de Sega, pues ya habiendo trabajado en la primera parte para la consola de Sega, la segunda parte sería más fácil de llevar a cabo. Sin embargo, fue un único factor el que llevó a la cancelación de esta versión. Ese factor fue la aparición de la Sega Dreamcast, en el año 1998, la cual no solo tenía una potencia mayor, sino que esta consola era mucho más fácil de programar. De hecho bastaba con solo crear el juego en PC, y pasarlo a esta, pues la potencia y arquitectura que tenía le daban las capacidades para soportar cualquier juego de la época, por lo cual la versión de Sega Saturn fue cancelada. Sin embargo, según se habla por internet, la versión para Game.com es nada más ni nada menos que la versión de Sega Saturn. Si de verdad se iba a ver así, mejor que no la sacaran, aunque claro, es muy exagerado pensar que así saldría en una consola que supera en potencia a la PS1. Ya con esto sigamos con la siguiente cancelación. La siguiente sería una versión del Resident Evil 0, pero para la consola Nintendo 64.
Así es, pues tras ver el increíble trabajo no solo gráfico y sonoro, sino en la velocidad y potencia de la Nintendo 64, Capcom tenía planeado el crear este juego en esta plataforma debido a que los cartuchos eran mucho más rápidos que los discos compactos, y aunque la Sega Dreamcast fuese más potente, esta usaba un medio similar al disco compacto, por lo cual no era la mejor opción para crear este juego. La versión de Nintendo 64 solo tenía la parte del tren, pero al final se canceló. ¿Motivo? Simple, en el año 2000, Nintendo presentaría una consola que no solo era increíblemente superior a las consolas de la época, sino que su medio, los mini DVDs, tenían una velocidad de datos mucho mayor, comparándose a la velocidad de los cartuchos, por lo cual decidieron iniciar todo de nuevo en aquel entonces Project Dolphin. Ahora vamos con los Resident Evil cancelados para la GBA. Oh, bueno, eso se cree, pues como sabrán muchos que tuvieron esta consola y estuvieron en aquellos días que se anunciaba el superpotente motor Blue Roses, se sacaron muchas demos técnicas de juegos conocidos de la PS1 que se supone saldrían en la GBA, aunque al final la compañía Reality Studios reveló que dichas demos solo eran simples pruebas del potencial de la consola portátil, por lo cual estos juegos mostrados nunca saldrían a la venta. De hecho, investigué y no encontré ninguna prueba de que Capcom tuviera planes de portear juegos a la GBA, por lo cual lo siguiente que verán no son juegos cancelados sino simples demos técnicas, pero igual vale la pena mencionarles en este video. La primer demo técnica es del primer Resident Evil, la cual se llama Tentáculos. En esta se nos muestran algunas cosas raras, y lo que le da el nombre a dicha demo, los tentáculos que saca la planta 42 en la casa de invitados. La segunda demo técnica es básicamente llamada demo técnica de Resident Evil 2, esta demo nos deja jugar el inicio de Resident Evil 2 con Leon, además de matar algunos zombies que por cierto son azules. Al final de dicha demo nos saldrá un video del Street Fighter 3 y terminará y nos regresará a la pantalla de inicio. Por cierto, es posible jugar al menos la demo del Resident Evil 2 en una consola real. Y lo que no fue real, fue la salida de Resident Evil 2 para PS1, mejor conocido como Resident Evil 1.5. El quizá muy conocido Resident Evil 2 original, o bueno 1.5, fue para muchos que lo conocieron y hasta llegaron a jugar en su liberación una secuela mejor que el proyecto final. Pues con una historia diferente, personajes y situaciones diferentes y además nuevos enemigos y situaciones les agradó a muchos. Al menos en mi caso prefiero la historia del juego final, eso sí, las mecánicas que hubiera incluido este juego serían increíbles y revolucionarias y lamentablemente muchas de ellas jamás veríamos en ningún juego de la serie. Entre estas la posibilidad de cambiarnos la ropa con cualquier zombie o ropa cualquiera que encontremos podríamos ponérnosla, además la ropa se nos mancharía de sangre y tendríamos que conseguir una lavadora y jabón para lavar, ok no XD. Este juego incluiría la posibilidad de infectarnos con el virus y tendríamos que buscar la cura, también podríamos crear distintos tipos de municiones y tirar objetos que no ocupemos sin depender de ningún baúl. Sin duda muy increíbles cosas que quedaron en la mierda XD. Este juego se terminó cancelando porque la trama del juego, la protagonista Elsa Walker y las gráficas no eran tan buenas, por lo cual Mikami comenzó todo de nuevo. Sin alejarnos mucho de otro proyecto que fue arrebatado por el destino, pues aunque me encante mucho Resident Evil 4, sin duda su versión original o beta, Resident Evil 3.5 fue increíble. Aunque paso por 3 versiones distintas, y mencionaré todas. La versión demoníaca que era creada por la misma Capcom sin consentimiento de Shinji Mikami, al final como esto arruinaría la saga la convertirían en un juego nuevo. Esta versión se realizaba para PS2 y bueno, como no se convirtió en Resident Evil 4 sino en un juego distinto, entonces se le debería declarar como cancelación. Bueno, qué sé yo XD. La segunda versión, llamada versión Niebla, se presentó en el Tokyo Game Show del año 2002 para la potente Nintendo GameCube. Esta versión nos mostraba a Leon pelear con enemigos hechos de niebla, los cuales eran más que nada productos de su imaginación, pues él estaba infectado con el virus progenitor. Esta versión se cancelaría debido a cierto parecido con la serie Silent Hill. Aunque bueno, si ellos pensaban que había parecido con Silent Hill, entonces ¿en qué cojones pensaron con la tercera versión, la versión del hombre enganchado o versión fantasmal?
La trama era casi la misma vista en la versión Niebla, solo que en esta, Leon se enfrentaría a enemigos paranormales como muñecos vivientes, fantasmas, armaduras vivientes y demás. Aunque esta versión se canceló esta vez porque tanto Capcom como Shinji Mikami habían visto como los videojuegos de acción tenían un éxito increíble y las películas reforzaban esto, por lo cual empezaron de nuevo y abandonarían el género de survival horror para siempre, o bueno, por mucho tiempo de esta genial saga, centrándose por bastante tiempo en el survival action, o acción en supervivencia. Y bueno gente, antes de terminar déjenme decirles que estoy en creación de una cuenta en Patreon, tranquilos, no les cobraré por votar por vídeos o para que el canal viva como lo hacen otros youtubers, simplemente para que apoyen si gustan de forma económica al canal. Y bueno, como casi nadie deja dinero sin obtener nada a cambio, quienes donen con tan solo $1 al mes podrán ver los vídeos mínimo una semana antes de publicarse en YouTube. También remasterizaré vídeos viejos corrigiendo errores y mejorando la calidad de estos para aquellos que donen solo $1 en Patreon. Y bueno, ya con todo eso aclarado me despido, no olviden dar like, comentar y compartir este video, si aún no se suscriben ¿qué esperan para hacerlo? Así me apoyan a seguir haciendo más vídeos. También pueden seguirme en Twitter para que se enteren cuando subo un nuevo video y además pasarse por mi canal secundario. Nos vemos, hasta la próxima.